Buenas gente, yo soy Masa y hoy vamos a hacer un video que la verdad es que muchísimo tiempo hace que quería volver a hacer este tipo de videos, un poco más orientativos, un poco más de información, de cosas importantes que ustedes siempre me preguntan, pero no me había dado, es decir, el tiempo. Quería hacerlo despacio, tomarme mi tiempo, hacer un buen guión, hacerlo bien estructurado para que realmente sea útil. Y vamos a hablar de horas de uso. ¿Realmente vale la pena comprar una moto de enduro o de motocross? Puede aplicar para ambas, que tenga muchas horas de uso. ¿Qué es lo que realmente produce este desgaste o qué es lo que se usa, no valga la redundancia? ¿Qué cosas hay que cambiar, tener en cuenta? ¿Por qué se produce un desgaste por horas? Creo que también es algo que mucha gente tiene duda. Entonces voy a tratar de abarcar todo para que sea uno de los videos más completos que puedan encontrar en YouTube sobre el tema de desgaste en motos por horas y qué afecta y cómo afecta esto, ¿no? Bueno, luego de esta pequeña introducción, ¿no? Para poder explicarlo de la manera más simple de entender, vamos a separar el video por segmentos y voy a ir con el primer punto, y este se va a llamar no todas las horas de uso son iguales. Y ustedes estarán diciendo, pero bueno, Masa, ¿cómo es eso? Bueno, muchos tienen la idea, y es más, me voy a incluir porque yo tenía ese mismo pensamiento. Muchos teníamos la idea de que horas son horas, es decir, 5 horas son 5 horas, esté la moto encendida o esté la moto a máxima potencia. Perdón, se tiene mucho este concepto, ¿no? De que si se usó 10 horas, esas 10 horas siempre van a ser iguales. Pues déjenme decirles que no necesariamente tiene que ser así. Y es que vamos a ver, no es lo mismo comprar una moto de enduro con 300 horas a un aficionado, a una persona novata que sale los fines de semana con sus amigos a pasársela bien a una ruta, que comprarle una moto de enduro con 300 horas a alguien que o es profesional o que compite a un nivel muy alto, que entrena seguido, que sale el fin de semana a rutas muy fuertes, que lleva la moto siempre al máximo. Entonces quiero que entendamos eso. No es lo mismo llevar la moto al límite que, por ejemplo, saben, me voy a poner como ejemplo yo directamente, mi persona, que tiene un manejo, bueno, yo me considero con un manejo bastante cuidadoso, más enfocado a la técnica, paso por aquí, paso por allá, como les digo, más cuidadoso tanto para mí como para la moto. Normalmente cuando nos ha costado comprar las cosas somos más de ese pensamiento, no de pobrecito el motor, que no sufra mucho. Bueno, yo personalmente soy de ese manejo, también para cuidar pues mi físico, soy un poco precavido en mi manera de manejar. Entonces no es lo mismo comprarme una moto con 300 horas a como yo usé esas 300 horas, a que les repito, a alguien que todo el tiempo va a máxima potencia, va a lo loco, va muchísimo más rápido, un manejo más agresivo, un manejo que eleva muchísimo más el trabajo de la motocicleta, ¿no? De hecho, quizá en algún video lo dije, y pues como cada vez aprendemos algo nuevo, cada vez aprendemos más, ahora que estoy más de lleno en el deporte como tal practicándolo, he entendido y aprendido que no todas las horas de uso son iguales. Dejando esto claro, vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Y es, bueno, Masa, sí, está bien, nos hablas de horas y que el motor se desgastó por horas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se desgasta este motor tan rápido, no? ¿Qué es lo que se produce en estas horas para que se desgaste? Cosa que va muy relacionada al primer punto, para que terminen de comprender que no siempre se desgasta igual. Y bien, para que entendamos realmente qué es lo que se desgasta o qué es lo que produce esto, lo voy a resumir en una palabra, bueno, en 3 letras. Lo voy a resumir en un concepto, vamos a decir así, y es RPM, o revoluciones por minuto. Aquí está la clave, gente. Esta es la clave, las revoluciones por minuto, las que te dicen si un motor se está desgastando mucho o se está desgastando poco. ¿Qué son las revoluciones? Pues prácticamente son los movimientos o las vueltas que está haciendo el motor. Mayores revoluciones por minuto son mayores vueltas. Entonces, a revoluciones más altas, creo que queda bastante claro que todo ahí dentro está moviéndose mucho más rápido. A mayor movimiento, más calor. A más calor, más roce se produce, y a más calor y más roce, más desgaste. Entonces creo que ahí queda bastante claro que a mayores revoluciones por minuto trabaja el motor, todo va mucho más rápido. O sea, no tienen más ustedes que juntar sus manos. A ver, este es un ejemplo bastante sencillo. Junten sus manos y hagan esto, muevan así, despacio. Esto es lo que está pasando dentro de tu motor. No, estas son revoluciones bajas, pero si tú comienzas a hacer esto un poco más rápido, vamos a revoluciones medias, claramente vas a sentir como tus manos se comienzan a calentar. Y si tú lo haces muchísimo más rápido, va a llegar un punto en el que te va a calentar tanto las manos que ya no vas a poder hacerlo. Esto es lo que está pasando dentro de tu motor.
Y obviamente lo que evita el desgaste directo de la fricción es el aceite, pero esto no evita que las temperaturas se eleven y que esté sufriendo un desgaste mayor a mayores temperaturas. El aceite trata de evitarlo, ya pura cuestión de energía y pues la energía produce calor, ¿no? A mayor energía pues mayor temperatura, entonces esto es algo que no vamos a evitar. Creo que con ese pequeño ejemplo les queda claro que a mayor poder se le saque a la moto, los componentes van a estar mayor expuestos a temperaturas altas y desgaste alto. Así que RPM, ojo ahí, el dato más importante: mayores RPM, más se desgastó en esas horas de uso. Bueno, ahora vamos al tercer punto. Como les digo, todos van como una pirámide conectado con el otro. Está bien, mucho desgaste, que si mucho uso, que las RPM, que el calor, pero ¿qué es lo que se desgasta? O sea, ¿qué es lo que se desgasta? ¿Me va a salir caro? ¿Me va a salir barato? ¿Cuándo? ¿Qué debo cambiarlo? Entonces, esto es lo que vamos a tratar en este tercer punto. ¿Qué es lo que se va a arruinar? Bueno, vamos al primer componente, o lo primero que va a comenzar a sufrir desgaste cuando una moto ya lleva horas, y es el pistón. Bien, para los que saben, así básicamente el pistón es lo que va adentro del cilindro, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Bien, este es el primero que va a sufrir. Prácticamente cuando nosotros venimos de una moto de uso diario, de una moto de uso normal, vemos el motor como algo que nunca se debe tocar, que algo que siempre debe estar cerrado, algo que nunca se debería reparar, o por lo menos no en muchísimo tiempo. Y vemos una moto que cuáles sus únicos componentes que deberíamos estar cambie son frenos, gomas o llantas, cables, y vemos el motor como algo que le tenemos miedo a abrirlo, no es algo que debe estar siempre ahí, que nunca se debe cambiar. Pues si tú vas a meterte al enduro y motocross, quítate esta mentalidad, porque el pistón y los componentes internos se van a cambiar como cambiar de frenos en otra moto. Es algo que se va a hacer muy de rutina. Y es que el pistón esto es muy relativo de igual manera, puede llegar a cambiarse un pistón desde las 50 horas de uso si le das un uso rudo o un uso pues agresivo a la moto, como ya les comentaba. Y hay gente que puede llegar a cambiar sin ningún problema el pistón a las 150 horas, 250 horas. Créanme que van a encontrar gente que lo cambia porque sí, porque seguía trabajando bien la moto. No necesariamente es llevarlo al límite, pero puedes cambiar un pistón hasta 150, 200 horas dependiendo del manejo. Aclaro nuevamente, entonces el pistón es lo primero que debes tener en cuenta. Aquí otro tema distinto es gente que dice solo cambia anillos y deja el mismo pistón. Yo personalmente no recomiendo eso. Para mí anillos y pistón son uno solo. Yo nunca cambiaría un pistón sin cambiar anillos y nunca cambiaría anillos sin cambiar pistón. Hablo motos de enduro y motocross, luego fuera en calle no tengo ni idea, pero yo si cambio pistón, cambio anillos. Para mí, les repito, es un conjunto completo, no veo una cosa sin la otra. Más entonces, si tiene muchas horas, solo tengo que comprar un pistón y ya, bueno, no es tan caro como pensé, podrán estar diciendo ustedes. Bueno, esto no es tan sencillo como parece, y es que el pistón obviamente se está desgastando, pero recuerden que no se desgasta solo él, también va desgastando el interior del cilindro. Esto es completamente normal. ¿Qué tan grave sea? Pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero es completamente normal que el pistón vaya desgastando de forma natural el cilindro, y aquí es donde entran los pistones sobre medida. Por ejemplo, un pistón tú puedes comprarlo dependiendo de la marca, unas tendrán más, otras tendrán menos. Puedes comprarlo en medida A, B, C, D, E. Hay marcas que tienen hasta 5 pistones. ¿Por qué? Porque el pistón A quedaba de una manera, pero desgastó el cilindro y ahora es milésimas más grande. Entonces pongo otro pistón un poquito más grande y lo va estirando de nuevo. Luego pongo el C, el D, el E. Entonces ahí pues no hay ningún problema, solo cambias pistón y listo, siempre y cuando el cilindro esté en buen estado y solo vaya desgastándose por la forma natural que se va sometiendo con el pistón. Aparte hay dos puntos. Primero, ¿qué pasa más si ya llegó un punto en el que ya no hay pistón? Es decir, no le voy a poner un pistón W y ya va a ser así. Obviamente vas a poder cambiar 3-4 pistones y el cilindro ya no va a dar más de sí. ¿Qué opciones tienes cuando un cilindro ya llegó al límite? Bueno, aquí les voy a ser muy honesto, tema de cilindros, sus reparaciones y todo eso da para un video completito, igual o más largo que este. Así que si quieren que entre en más a detalle de cilindros, pistones y todo eso, coméntenme, pero acá se lo voy a resumir. Cuando tú ya llegaste a un límite de desgaste tan fuerte en el cilindro, sobre todo en motos de enduro y motocross, es un poco más complicado, ya que aquí tienes la primera opción es rectificar, que es cuando el cilindro sufrió daño, por ejemplo, tiene una rayadura, pues se desgastó ya mucho o no está perfectamente pues cilíndrico, valga la redundancia. Se mete una rectificadora, que es como lijarlo prácticamente, no hacerlo desgastar una capa muy finita para que él vuelva a estar en perfecto estado, y montas un pistón con una medida mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que en motos de cross y enduro en la mayoría esto no es tan simple.
simple. ¿Por qué? Porque hay pistones, bueno, hay camisas o cilindros de hierro y hay de aluminio. Las motos de alto rendimiento, como lo son enduro y motocross, no llevan una camisa de hierro, llevan un cilindro de aluminio con un recubrimiento interno llamado Nicasil, que quizá muchos ni siquiera lo han escuchado. Nicasil es una capa súper fina pero hiper resistente más que el hierro, por eso podemos alcanzar revoluciones tan altas y tanto poder en un motor con un cilindro con Nicasil. ¿Qué es lo que sucede? Que si este se rayó, se desgastó, ya llegaste al límite, no es como un cilindro de hierro que le quito la camisa, pongo una nueva, pistón nuevo y ahí quedó. Rechazan las camisas, es decir, no puedes ponerla porque no queda bien. Y ustedes me dirán, más, ¿y por qué no voy a poner de nuevo esa cosa de Nicasil? Y es que es muy caro y muy complicado. Para no ir muy lejos, en toda Latinoamérica, por favor coméntenme si alguno de ustedes lo sabe, porque me ayudará mucho, pero yo a día de hoy no he encontrado ningún país de Latinoamérica que trabaje en Nicasil. He visto un par de talleres en Estados Unidos, un par de talleres en Europa, que solo imagínense ustedes la logística y lo que costaría enviar tu cilindro de ida y vuelta y lo que cuesta, o sea, es una verdadera locura. Entonces, ¿qué hago, masa? No puedo comprar una moto usada porque es basura. No, de hecho yo acá en el canal restauré una KX. Tiene varias opciones. Primera, ponerle camisa de hierro al cilindro de aluminio y pedirle a Dios que funcione. Eso sí, si llega a funcionar, una, no tendrás el mismo rendimiento porque no es capaz de asimilar, o sea, de llegar al mismo rendimiento, y dos, es mucho peor con las temperaturas, por lo cual en una moto que se eleva tanto las revoluciones es probable que termines fundiendo la moto mucho más rápido que lo haría con una que sí es el cilindro original. Entonces, pero puedes usarla, que quede claro que se puede, todo en mecánica se puede, pero no te va a quedar igual. Y la otra opción, luego de todo esto, la más lógica y pues la que en teoría sería la mejor cuando tú compras una moto que ya va a sufrir demasiado desgaste del cilindro, es comprarlo nuevo. Pero aquí sí ya estamos hablando de que más te vale que la compres muy barata, porque el cilindro va a ser muy caro, muy caro, dependiendo pues la moto y el tamaño de esta, ¿no? 250, 300, 125, pero el cilindro, sea para la moto que sea, va a ser una pieza cara, muy cara, sobre todo si la compras original. Y hasta ahora se dan cuenta que solo hablo de pistón y cilindro, como si eso fuera todo. Bueno, esto para los motores 2 tiempos. Ahora en motores 4 tiempos debemos tomar en cuenta todo lo que ya dije, pero además agregar tema de todo lo que hay en la culata, como lo son válvulas, las cuales por supuesto también pueden sufrir desgaste, todo lo que acciona las mismas, como los brazos o los balancines, no sé cómo le llamen ustedes, los sellos de válvulas no digo porque es algo muy económico, pero las válvulas como tal, los sellos, las guías de las mismas. Por ejemplo, tenemos la cadena de distribución, que es otra cosa que también puede estar desgastada a estas horas. Es decir, hay muchos componentes que luego no se tienen en cuenta, y aquí quiero pasar último y quinto punto. Bueno, ya perdí la numeración, pero creo que vamos por el quinto punto, y es no solo el motor en la parte superior se desgasta, o sea, no todo es motor, refiriéndome a cilindro y pistón. Hay más cosas que debes tener en cuenta que sufren desgaste cuando una moto tiene muchas horas. Ojo, repito, hablando motocross y enduro. Por ejemplo, nos vamos a ir poco a poco. Más allá de todos los componentes que hablamos, hay otro que no es nada barato y que también se desgasta y está haciendo el mismo trabajo, exactamente el mismo que el pistón y todo lo demás, y es la biela. La biela es otro componente fundamental de la moto que, pues les digo, tendrá un precio que no será barato y también se está desgastando. Hay gente que no lo tiene en cuenta, cree que solo es de quitar y poner pistón las veces que sea. La biela también se desgasta. Si nos vamos un poco más abajo, tenemos otros componentes aún más esenciales como el cigüeñal, los cojinetes del mismo, piezas que les digo son muy caras. O sea, hay veces que ya ni siquiera vale la pena reparar si estos componentes sufren desgaste. Es verdad que estos componentes no están pensados para que sean cambiados de forma rutinaria, como un pistón por ejemplo, o como una biela, podría ser un poco más. Un cigüeñal no está pensado para ello, pero es probable que sufra desgaste, es decir, no es imposible, y quiero que lo tengan en cuenta. Únicamente por conocimiento, por lo que sea, quiero que lo tengan en cuenta. Además de ello, tenemos también los discos de embrague, que estos sí que cambian de una forma más rutinaria, pero aún así veo mucha gente que no los tiene en cuenta, los dan por hecho que son eternos, y eso tampoco está bien. La caja de cambios, otro componente fundamental que tampoco es que esté pensado para cambiarse de forma rutinaria, pero de igual manera quiero que tengan en cuenta. Todo esto no es para asustarlos, ni mucho menos, ni para que digan, no, pues entonces que solo compro motos del año y en 10 años la tiro a la basura. Por supuesto
supuesto que no. Yo más que nadie les he demostrado que soy 100% de comprar motos usadas y repararlas, pero son cosas que yo he ido aprendiendo con el paso de los tiempos y que lamentablemente no es tan simple ni tan barato como parece. Por eso les dejé este video. La verdad no tengo idea cuánto va a durar, si va a ser corto, si va a ser largo, que dure lo que tenga que durar, pero que sea un video útil, que les sirva y que le puedan sacar provecho. Les repito, no es para asustarlos ni mucho menos, simplemente quiero que sean conscientes, sepan y aprendan todo lo que implica comprar una moto con muchas horas de uso y todo lo que probablemente tengas que cambiar y debas tener en cuenta para que también aprendan a conocer un poquito de la moto. Por supuesto que dejé fuera cosas que son obvias que vas a cambiar, como gomas, frenos, cables, todo lo que comenté. Entonces quiero que me comenten qué les parece este video. Si llegaron hasta acá, a pesar de ser un video largo, muchísimas gracias. Es porque me respetan, es porque respetan lo que digo, es porque confían en mí, creen en mi contenido, y eso no tengo cómo agradecérselos más que pues con eso, un gracias. Yo soy más, acá todas mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, síganme porque cada una publico cositas distintas. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.